Bienvenidos a su programa Fútbol AMR Sports, su espacio predilecto para la información, el análisis y la opinión del fútbol colombiano, colombianos en el exterior y fútbol internacional. Todos los comentarios y entrevistas, además de todo el contenido que compartimos, lo encuentra aquí. Con ustedes su conductor, presentador y director número 1 del fútbol Andrés Miranda Rodríguez. Muy buenas señoras y señores, tengan todos ustedes, este es su programa Fútbol AMR Sports. Los estamos saludando en este día, martes 20 de mayo, para hablar de las novedades del fútbol, para hablar de todo lo que ha pasado este fin de semana en el fútbol internacional, para hablar de lo que pasó con los nuestros en el exterior y por supuesto para hablar del remate de la fecha 19 de la Liga de Play Mayor, donde Deportivo Independiente Medellín confirmó su clasificación tras vencer al cuadro Deportivo Pereira, que se quedó sin chances de aspirar a la fiesta de los 8. Como siempre, saludamos a la audiencia que se encuentra conectada en este momento en internet, los que no pueden hacerlo para que estén pendientes de los programas, así como las personas que nos van a acompañar en el día de hoy, particularmente a quienes nos acompañaron el día de ayer al balance que hicimos de lo que pasó el fin de semana en el campeonato colombiano. Bueno, para comenzar, vamos a comenzar hablando precisamente de lo acontecido en el fútbol colombiano. Primero que todo, Di Mayor dio a conocer la programación de los partidos de la fecha 20 de la Liga de Play Di Mayor. Cabe la pena recordar que dos de los partidos, o bueno, si se incluye el tercero, que sería el de Deportivo Pereira frente a la Equidad, esos partidos no tendrían ninguna incidencia. El resto, todos son importantes. Los partidos que no tienen incidencia en el desarrollo del campeonato colombiano son los siguientes: el partido entre Deportivo Pereira y la Equidad, el partido entre Envigado y Llaneros, y el partido entre Fortaleza y el equipo Unión Magdalena. Esos tres encuentros se programaron para el sábado. Bueno, el de Pereira Equidad estaba a la expectativa, pero sería incluido en la parrilla de programación de los partidos del día sábado correspondientes a la última fecha del campeonato colombiano. El resto serán a las 4 de la tarde. Incluso hubo protestas de parte de algún sector de seguidores del América de Cali que consideran que la programación del partido o de los partidos debía hacerse el día sábado, tomando en cuenta que de hoy en 8 días el cuadro Escarlata se juega el partido frente a Racing de Montevideo correspondiente a la Copa Sudamericana, cierre de la fase de grupos. Entonces América le informaron de ese tema y le dijeron, bueno, vamos a programar el campeonato colombiano de esta manera, en este horario. ¿Ustedes están de acuerdo? Entonces los de la América, suponiendo, no es que sea verdad, pero suponiendo que don Tulio Gómez dijo, bueno, juguemos a las 3 o 4 de la tarde, uno de los horarios en los que habitualmente se jugaban antiguamente los partidos del fútbol colombiano, a cambio de que podamos utilizar jugadores alternativa para tratar de buscar el punto invisible en el fútbol colombiano y por lo menos dejar descansar el equipo de gala para la Copa Sudamericana. Entonces, a la América le consultaron, le preguntaron, y yo creo que palabras más, palabras menos, pudo haber dicho que sí, pero también pudo haber dicho que no. Para mí perfectamente esta jornada se pudo haber jugado toda el día viernes y los partidos que no tengan incidencia se pueden jugar entre sábado y el día domingo. ¿Por qué el día viernes? Porque es que el sábado, para efectos del equipo de los Millonarios, el estadio Nemesio Camacho El Campín está ocupado con un evento de carácter religioso. Por parte de la empresa Cencia se arrendó el estadio para ese evento y por lo tanto el partido se jugará el día domingo. ¿Por qué debía adelantarse para el día viernes? No solamente pensando en que Millonarios podría correr el riesgo de no tener el Campín disponible, sino también pensando en que el América necesita las 72 horas de descanso previo al partido frente a Racing de Montevideo la próxima semana por la Copa Sudamericana. Ese es el pensar, el sentir de algunos, pero bueno, ya el horario está establecido, solamente faltaba definir en qué horario jugaban el Deportivo Pereira y la Equidad Seguros, porque el Deportivo Pereira para el horario del partido de la última fecha dependía del resultado del día de ayer. Si Deportivo Pereira hubiera por lo menos
ganaba el Deportivo Independiente Medellín, ese partido frente a la Equidad se lo hubieran programado para el domingo, igual con todos a las 4 de la tarde, pero no, van a decidir ponérselo para el sábado en atención a que ya Deportivo Pereira perdió todas las chances de entrar a los 8 en el campeonato colombiano. Más adelante, en el comentario que voy a hacer sobre el partido, vamos a explicar el por qué se dio esa derrota del equipo Matecaña, que llegó con posibilidades de sumarse a la fiesta de los 8. Bueno, del fútbol colombiano vamos a hablar más adelante. Por ahora, centrémonos en lo que tiene que ver con los colombianos en el exterior. Qué importante que los amigos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma hayan ganado un título de importancia tamaña como es el de la FA Cup en la Liga Premier Inglesa frente al poderoso Manchester City, que se quedó sin el pan y sin el queso, pero lo más importante es que los colombianos terminaron alzando un título que Lerma había alcanzado en la segunda división del fútbol español con el Levante, que Muñoz había alcanzado con el Genk de Bélgica. Estos dos jugadores habían salido, yo no sé si muy jóvenes o muy biches del campeonato colombiano. Recuerden ustedes que los comienzos de Jefferson Lerma se produjeron en el cuadro Atlético Huila, que estuvo a punto de clasificar a la final del segundo semestre del 2014, ese Huila que dirigía el Pecoso Castro, pero al que se le atravesó lamentablemente el Independiente Santa Fe de Gustavo Costas. Y el caso de Daniel Muñoz en el 2019 ya venía siendo figura o ya venía siendo uno de los destacados del cuadro Atlético Nacional, pero a la edad de 19 años, creo que en el 2018 se fue muy joven al fútbol de Bélgica. Bueno, alguien me corregirá el dato, pero de todas maneras estos dos muchachos se fueron sin saborear la gloria en el campeonato local, pero internacionalmente han ido acumulando experiencia, han ganado títulos, pero el que obtuvieron en la FA Cup de la Liga Premier Inglesa, es el más importante para los dos jugadores que son habitualmente los convocados por Néstor Lorenzo para la selección colombiana de fútbol. A propósito, me cuentan que para este jueves, es decir, para pasado mañana, estaría lista la convocatoria para la selección colombiana de fútbol con miras a lo que serán los compromisos frente a la selección de Perú y frente a la selección de Argentina en el mes de junio, que ya se viene. Más de colombianos en el exterior. Una pena y una lástima lo de Kevin Mier en la semifinal del fútbol mexicano. El Cruz Azul quedó eliminado a manos del Club América. El Cruz Azul, que había ganado el partido inicial 1-0, terminó perdiendo el juego de vuelta, y gracias a los goles marcados durante la temporada, más en condición de visitante, que ese es el ítem que miran los equipos del fútbol mexicano, el cuadro de las Águilas clasifica a la final, en donde se enfrentará al Toluca. A Kevin Mier, muchos de los aficionados del Cruz Azul y muchos de la prensa mexicana lo culpan por la embarrada que cometió y que derivó en el tanto que decidió la suerte del equipo Cruz Azulado. Y de todas maneras, aunque Kevin Mier sea señalado culpable de los groseros errores o del grosero error que le costó el paso a la final al Cruz Azul, de todas maneras no deja de ser uno de los convocados para la selección colombiana. Así como el hecho de que aquí en el campeonato colombiano en Dimayor hayan sancionado a Álvaro Montero, eso no quiere decir que deje de ser jugador de selección, o que Kevin Mier, por la embarradota que cometió en el partido que Cruz Azul jugaba con el América en la semifinal del fútbol mexicano, eso no quiere decir que Kevin Mier tenga que dejar de ser convocado para la selección colombiana de fútbol. Al contrario, por pequeños errores a veces hasta convocan jugadores cuando la verdad las encuestas y la mayoría de la gente tiende a no creer en ellos. Bueno, eso es lo que pasa en el tema de colombianos en el exterior. Más de los nuestros afuera. Qué golazo se marcó ayer lunes Álvaro Angulo en la victoria que consiguió Independiente sobre un Boca Juniors que está hecho un cabaret, un Boca Juniors que está destruido totalmente, eliminado de todas las competiciones disputadas durante el año, eliminado en fase preliminar de la Copa Libertadores de América, eliminado en la Liga Argentina,
y eliminado de la Copa Argentina. Mejor dicho, a Boca lo sacaron de toda posibilidad de competir. Ahora le viene el Mundial de Clubes, pero el ambiente en Boca no es nada agradable. Más adelante daré el concepto al respecto, pero de todas maneras, lo de Álvaro Angulo, sensacional, se ganó el puesto en el equipo de Avellaneda y es uno de los candidatos a ver si Lorenzo lo llama para la selección colombiana de fútbol. El golazo que marcó es un golazo de auténtico crack y aparte de eso, en defensa colaboró lo más que pudo para evitar la arremetida del equipo Ceneice, que de todas maneras apeló a los pelotazos y apeló al juego fuerte para tratar de buscar una situación que le pudiera dar vuelta a un panorama que es complicado para el cuadro boquense. De los nuestros en el exterior también nos están entregando buenas noticias. Otro de los que viene figurando y destacando es el amigo John Arias en Fluminense en compañía de Kevin Serna, y aparte de los otros colombianos que han salido campeones, Carlos Cuesta y Davinson Sánchez nuevamente campeones en la Superliga de Turquía. Con el Galatasaray ya ganaron la Copa Nacional la semana pasada y en este fin de semana ratificaron la condición de campeones de la Liga Profesional del Fútbol de Turquía. Y de las colombianas en el exterior, Ivonne Chacón, al servicio del Levante femenino, salvó al equipo de caer en la segunda división y con un gol suyo le dio el triunfo a su escuadra este fin de semana en el fútbol femenino español. Bueno, eso para hablar de lo que pasó con los nuestros afuera. Para hablar de lo que pasó en el fútbol internacional, el Barcelona cayó con el Villarreal, el Real Madrid volvió a recortarle distancia, pero ya las aspiraciones del equipo merengue están liquidadas y ya el Barcelona, con la satisfacción de haber quedado campeones, por lo menos esta derrota no los minimiza, pero de todas maneras el Barcelona ya sabemos que es el campeón de la Liga Española. Este fin de semana terminaron la Liga Francesa, se le entregó el trofeo de campeón al Paris Saint-Germain. En la Bundesliga de Alemania se le entregó el trofeo de campeón al Bayern Múnich. Falta por la única liga que falta por definirse en la Serie italiana, cuya definición está solamente entre el Inter de Milán y el Nápoles. Los restantes equipos, los que están de mitad de tabla hacia arriba, están pensando en acomodarse para clasificar a competiciones europeas. La Liga Premier Inglesa, que también termina el fin de semana, ya tiene su campeón hace rato. Lo único que falta por definir son los puestos de Champions y los puestos de Europa League. En este momento, el Manchester City, que se quedó sin el pan y sin el queso, está en serio riesgo de quedarse afuera de cualquiera de las competiciones europeas. En este momento está en UEFA Europa League. Y para hablar del Manchester City, el efecto Guardiola está terminándose de consumarse, está terminando de echar por tierra lo que se había dicho de ellos, lo que se había comentado de ellos, que eran el super equipo, que habían invertido toda la millonada en fichajes de alto voltaje, en fichajes rimbombantes, pero nada de táctica, nada de soluciones estratégicas ha tenido el Manchester City, por lo menos en los años gozosos, en los años en los que ganó todo, y cuando le llegó el momento de la derrota se dieron cuenta que el Manchester City era un equipo sin estrategia. Lo demostró en este partido de la FA Cup frente al Crystal Palace, donde variantes no hubo. Aparte de eso, un jugador de la talla de Kevin De Bruyne se despide del equipo sin pena ni gloria, aunque lo haya ganado todo en temporadas anteriores, pero esta fue un completo y absoluto desastre. Y en Inglaterra, en Manchester City, le dan con todo a Guardiola por no haber aprovechado o por haberse quedado en blanco en esta temporada. También en Real Madrid hay algún sector del hinchada que le da con todo a Ancelotti por quedarse sin el pan y sin el queso. Pero bueno, de todas maneras, estos equipos algún día van a cambiar el rumbo, más allá de que en el caso del Manchester City estén pensando en todavía darle continuidad a Guardiola. En el Real Madrid ya se sabe que viene un cambio, que ya Ancelotti se fue a dirigir la selección brasileña y que están próximos a anunciar los del Real Madrid la contratación de Xabi Alonso. En el fútbol sudamericano, en el caso del Boca Juniors, un equipo sin norte, un equipo sin ningún tipo de estructura administrativa confiable,
un equipo hecho a la deriva, un equipo que depende mucho de los impulsos en las decisiones del consejo directivo, un equipo que depende de lo que haga Juan Román Riquelme, y Teis Sports posteriormente al partido frente a Independiente saca una editorial un poco contundente. Voy a tratar de leer algunos párrafos en los que se resume la situación actual de Boca Juniors. Dice la página Teis Sports lo siguiente: el Ceneice perdió 1-0 a manos de Independiente y quedó fuera del torneo Apertura 2025 ante su público en Bransen 805, que volvió a apuntar con la dirigencia y los jugadores. Boca quedó afuera del torneo Apertura de la Liga Profesional 2025 al perder 1-0 con Independiente La Bombonera, que volvió a cantar contra la comisión directiva que encabeza Juan Román Riquelme y despidió con silbidos al plantel, que en poco menos de un mes le representará en el Mundial de Clubes. El Ceneice cayó por el golazo de Álvaro Angulo y luego de que Nicolás Ramírez hiciera sonar el pitazo final, su público estalló en reprobación, acentuando el tenso momento que se vivió antes de la definición por penales contra Lanús en la instancia anterior del certamen. Dice más adelante Teis Sports: mientras los jugadores y cuerpo técnico del Rojo celebraban, los fanáticos del Club de la Ribera se hicieron escuchar en su reclamo contra la dirigencia con cánticos como que se vayan todos, que no quede ni uno solo, y la comisión se va a la madre que los parió, acompañados de una espesa silbatina. Durante el encuentro se apuntó contra los jugadores, en especial al momento de las modificaciones, como quedó evidenciado en las salidas de Kevin Zenón y Carlos Palacios, que malogró una inmejorable ocasión sobre el final de la etapa inicial. Ese es el editorial que escriben los de Teis Sports, aclarando la situación tensa y la situación complicada y la situación irreversible en materia de panorama negativo que está viviendo el equipo Boca Juniors. Hoy se define el último de los cupos a las semifinales de la Liga Argentina, que jugará esta noche el cuadro Atlético River Plate frente a Platense. En el River Plate podría ir de titular fijo Kevin Castaño, y Miguel Ángel Borja no se sabe si vaya a ser titular o vaya a comenzar en el banco de suplentes. Esto para hablar de los dos colombianos en el equipo de la banda cruzada de Núñez. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el resumen de los nuestros afuera y del fútbol internacional. Y por último, para rematarlo del sub-17 femenino, la selección colombiana consiguió la clasificación de forma anticipada al ganarle 1-0 a la selección de Chile. Colombia la semana pasada, el jueves 15 de mayo, había empatado 0-0 con Ecuador, le había goleado 3-0 al equipo peruano, y de ahora en adelante lo que tiene que buscar Colombia es el título del Sudamericano Sub-17. Primero tendrá partido frente a Paraguay el día de mañana miércoles, y el partido final con Brasil, que será este sábado 24 de mayo. Ese es el camino que le queda a la selección colombiana, pero igual, de todas maneras, Colombia ya consiguió el cupo al Campeonato Mundial Sub-17 femenino, que se jugará en Marruecos. Bueno, con esto del Sub-17 femenino vamos a la pausa institucional, y al regreso hablaremos de lo que tiene que ver con el campeonato colombiano, el desarrollo del remate de la fecha 19, las polémicas arbitrales y cómo quedó la tabla de posiciones a falta de una jornada que queda por disputarse, que será la decisiva fecha 20 de la Liga de Plata y Mayor, que por naturaleza se disputa a veces en horario unificado para todos los encuentros. Pausa y ya regresamos con todos ustedes. ¿Quiere enterarse de todo lo que pasa en el mundo del balón y no tiene cómo hacerlo? No se preocupe, porque la solución se la tiene Fútbol AMR Sports, para que usted se sienta bien informado y fresco con nuestra opinión. Suscríbase a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/@FútbolAMR-Sports-Colombia. Síganos en nuestras cuentas de X como @FútbolAMR-Sports, y en Instagram como @FútbolAMR-Sports-Colombia. Visite nuestra fanpage en Facebook Fútbol AMR Sports Prensa y Radio. Y encuéntrenos en nuestro sitio oficial futbolamrsports.wordpress.com. Regresamos con todos ustedes
ustedes después de esta pausa institucional para seguir avanzando en este programa de Fútbol MR Sports. Pasemos entonces a lo que tiene que ver con el remate de la fecha 19 de la Liga de Play Mayor, las polémicas arbitrales que se han presentado y por supuesto la tabla de posiciones con los equipos que ya consiguieron su tiquete. Solamente falta por disputarse un cupo para completar el selecto grupo o el selecto listado de los 8 clasificados a los cuadrangulares semifinales. En primer lugar, hay que hablar de lo que pasó anoche con el Deportivo Independiente Medellín, que volvió a la victoria, le ganó 2-0 al Deportivo Pereira, un Deportivo Pereira que desde que lo agarró Dudamel comenzó a remar contra la corriente, comenzó a ganar confianza, comenzó por lo menos a levantar cabeza y a pensar que Deportivo Pereira pasó de ser el equipo eliminado, un Pereira que antes de Dudamel estaba desahuciado, fuera de los 8, sin posibilidades de clasificar, pero Dudamel hizo lo posible para que el cuadro matecaña por lo menos se acercara y tuviera aspiraciones hasta el partido del día de ayer, donde dependía de la victoria para continuar en la pelea, ya que de lo contrario, si empataba o si caía derrotado, ya el Deportivo Pereira se quedaba sin aspiraciones. Ayer el cuadro matecaña logró por lo menos ponerle un poquito de resistencia al Deportivo Independiente de Medellín, que era el necesitado de la victoria. En Medellín era necesitado de certificar con los 3 puntos, el porqué está en los 8 clasificados. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo venía de protagonizar una muy buena campaña hasta que en algunos partidos se quedó frenado, se quedó estacionado, y todo producto de la lesión de algunos de sus jugadores clave como Brian León Muñiz y la irresponsable sanción del Chino Sandoval desde que se hizo echar en el partido frente a Fortaleza. Si eso no hubiera mediado, el Medellín hubiera conseguido la clasificación anticipada desde hace mucho rato y estaría peleando con América, con Nacional, con Millonarios y con Junior el tema del llamado punto invisible. Pero igual el poderoso, después de algunas fechas sin poder conseguir la victoria, vuelve a obtener los 3 puntos, deja manilla en mano al equipo matecaña, que vino a recuperar la confianza de la mano del técnico venezolano, confianza que al comienzo de año se había perdido con el técnico Luis Fernando Suárez. El Deportivo Pereira hizo resistencia, el Deportivo Pereira le hizo oposición al Medellín, el Medellín generó oportunidades de gol, pero también el cuadro matecaña las creó, al punto que el arquero Washington Aguirre en el primer tiempo terminó siendo la figura cuando le sacó un remate de media distancia a Carlos Darwin Quintero y otro remate de media distancia al amigo Juber Quiñones, que fueron los encargados de hacer los remates del equipo matecaña, mientras que el Deportivo Independiente de Medellín primero planteó un partido pensando en olvidarse de lo que no le había servido en las contiendas anteriores, porque el Medellín, así sea local, siempre iba con la propuesta de echarse encima del rival, pero esta vez el Medellín hizo todo lo contrario, más pensando en tema precaución. ¿Y por qué precaución? Para mi gusto, el Medellín hizo un partido más para tratar de contragolpear, teniendo en cuenta el mal momento de los delanteros, y que a punta de velocidad, con la apertura de cancha y con la potencia reflejada en Brian León Muñiz, que regresaba después de una lesión, la potencia y velocidad de Leider Berrío y lo que pudiera aportar en apertura de cancha un hombre como Mender García, que no solamente es importante abriendo por las bandas, sino también cerrando con colaboración en algunos de los remates que la verdad no fueron fructíferos, pero igual Mender García fue participativo en varios de los ataques del Deportivo Independiente Medellín. Eso fue el resumen de lo que pasó en el primer tiempo, un primer tiempo en el que los dos atacaron por igual. La figura, el arquero Washington Aguirre, el uruguayo del Medellín, que fue llamado a trabajar en varias oportunidades. Mire, uno tiene que aprender a detectar cosas. Cuando Washington Aguirre se pone serio y se dedica a trabajar, termina saliendo gran figura, como lo hizo ayer en el primer tiempo, pero cuando se dedica a provocar es cuando ahí la cosa no funciona para el arquero uruguayo al servicio
del Poderoso de la Montaña. Ese fue el resumen del primer tiempo, 0-0, y todavía uno pensando, ¿cuándo será que el Medellín se espolea? ¿Cuándo será que el Medellín se acuerda de las jornadas mozas en este campeonato colombiano? ¿Y cuándo será el Medellín que se acuerda de conseguir la victoria? Igual se pensaba para el Deportivo Pereira, pero la diferencia es que Medellín llega con opciones, incluso con ahorros desde el comienzo. El Deportivo Pereira no tuvo esos mismos ahorros desde el comienzo, por el caso que remarcamos de el mal comienzo con Luis Fernando Suárez. En el segundo tiempo el Medellín se despierta, el Medellín ya es un equipo mucho más agresivo con la pelota, llega con propiedad al arco contrario a través de la remarcada velocidad de sus atacantes, pero esta vez le agregó que manejó mejor la pelota que el Deportivo Pereira, que trató de defenderse. Esa es la filosofía del técnico Dudamel, pero esa filosofía se echó por tierra con el gol inicial de Berrío en un centro desde la zona izquierda, que lanzan, toman mal posicionada y mal ubicada la saga del Deportivo Pereira, que estaba tratando de buscar equiparar las cargas en la mitad de la cancha, los toman en contrapierna, y el centro que cae a los pies de Berrío para el 1-0 que destraba todo en favor del Deportivo Independiente Medellín. Y el segundo tanto, un tiro libre bien ejecutado por Chaverra, un metrallazo por demás al cual no alcanza a llegar Salvador Ichazo, que en algunas ocasiones y en algunos de los partidos le había salvado la papeleta al cuadro Mate Caña. Pero igual Salvador Ichazo no tenía nada que hacer con ese metrallazo de Chaverra. Incluso en los minutos finales del partido, Marcos Vinicius, que había ingresado en la etapa complementaria, estuvo a punto de marcar un gol histórico de chanfletazo, casi que con curva. Mire, si esa curva hubiera cogido un poquito más de efecto antes de llegar al arco, el Medellín hubiera goleado 3-0 al equipo del Deportivo Pereira. Pereira se quedó ya con las manos vacías, ya sin posibilidades de pelear por el campeonato, mientras que el Deportivo Independiente Medellín por lo menos certificó su clasificación, la cual en las jornadas anteriores se le estaba complicando, y después de la victoria conseguida en el partido de anoche, nos damos cuenta que el Independiente Medellín lo único que le falta es por lo menos espolearse en partidos decisivos. Le faltó eso, sobre todo en el partido reprogramado de la fecha 13 que se jugó el jueves de la semana pasada frente a Deportes Tolima. Ese es el resumen de lo que pasó anoche en el Atanasio. Golazos los conseguidos, sobre todo el de tiro libre de Francisco Chaverra por parte del Deportivo Independiente de Medellín, y el Deportivo Pereira, que se ilusionaba con entrar a los 8 por no tener ahorros desde el comienzo, ahora se queda sin chances de entrar a la pelea por ingresar a los cuadrangulares semifinales. Vamos a ver qué va a pasar con el Pereira y si Dudamel logra reestructurar el equipo de lo que será el segundo semestre. Bueno, y felicitaciones al técnico Alejandro Restrepo. Con resiliencia logró lo que anteriores técnicos del poderoso Deportivo Independiente Medellín no habían logrado. El último que metió a Medellín por lo menos a luchar por un título en el fútbol colombiano fue Alfredo Arias. Lo metió a la final, que en el segundo semestre del 2023 por penales perdió ante Junior de Barranquilla, y ahora logra el poderoso con Alejandro Restrepo meterse a las instancias definitivas del campeonato colombiano. El año pasado, en los dos semestres, no había ingresado ni siquiera al grupo de los 8, y ahora Alejandro Restrepo vuelve a meter al poderoso en la lucha por la obtención del título en el primer semestre. Vamos a ver cómo le va al Medellín en los cuadrangulares semifinales. Antes de meternos en lo que tiene que ver con la tabla de posiciones y los equipos que ya están clasificados y los que tienen aún la lucha por el último cupo que queda, se emitió ayer el boletín de sanciones de DIMAYOR, en el cual se sanciona al jugador Gerson Malagón, zaguero central del Once Caldas, por quitarse la camiseta en la celebración de uno de los dos goles con los cuales el Blanco de Manizales igualó a 2 tantos con el equipo de los Millonarios en el estadio Palo Grande de Manizales. Dice el motivo o uno de los literales de la sanción que el jugador cometió una infracción consistente en levantarse
o despojarse de la camiseta en el momento de celebrar un gol. El jugador que en el momento de celebrar un gol se levante la camiseta o se despoje de la misma será sancionado con 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción. El artículo 69 del Código Único de Disciplina fue en lo que se basó el boletín de sanciones de DIMAYOR para imponerle el castigo pecuniario al amigo Gerson Malagón en el momento de celebrar el gol. Del mismo partido, una sanción a nuestro juicio, digamos, exagerada contra Álvaro Montero, las 2 fechas que le impusieron por gestos provocadores, según dice el boletín de sanciones de DIMAYOR, pero también una sanción adicional porque se acumuló en el número de cartulinas amarillas. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de la sanción de una fecha por llegar a la quinta amarilla, tiene 2 fechas de sanción que va a cumplir en los cuadrangulares semifinales y aparte de eso está posiblemente convocado a la selección colombiana. Mejor dicho, Millonarios pierde a uno de sus valores importantes, como es el caso de Álvaro Montero. Pero bueno, a lo que queríamos llegar es que el boletín de sanciones se emitió el día de ayer, esta vez contra el jugador Gerson Malagón por quitarse la camiseta en el momento de celebrar uno de los goles del Blanco de Manizales. Bueno, a propósito, y yo me hago una pregunta, DIMAYOR a esta altura, ¿qué esperará para tomar una decisión que tendría que haber tomado desde hace rato con relación al desarrollo del partido entre el equipo Unión Magdalena y el Once Caldas, partido que no se pudo terminar de jugar en tiempo completo por los desmanes que ocurrieron? Se sancionó la plaza del equipo Ciclón Bananero, algunas tribunas estuvieron vacías, o bueno, la mayoría de las tribunas estuvieron vacías, sancionado la plaza, pero igual lo de los 3 puntos está por solucionarse. Espero que ese tema se resuelva ya de una vez. Bueno, a propósito de polémicas arbitrales, la única que nos queda es el tema de lo que pasó en la cancha y la Independencia de Tunja, el partido entre Boyacá Chico y el conjunto Alianza Valledupar, que dejó sin posibilidades al equipo vallenato de aspirar a una clasificación a los cuadrangulares semifinales. Lo que sucedió es infame. Para mí, el gol que le convalida a la Alianza Vallenata pues admite discusión. Hay algunos que dicen que el gol debió ser invalidado, hay otros que dicen que no, que hay un cocodrilo o un policía acostado, porque como ponen a un jugador acostado detrás de la barrera para evitar que la pelota pase por debajo, una estrategia que muchos de los equipos, no solamente en el fútbol colombiano sino en el fútbol internacional, están utilizando, que ese hombre del cocodrilo fue el que habilitó completamente la posición del anotador del equipo aliancista. Esa jugada la protestaron los del Boyacá Chico, se demoró el amigo Nicolás Gallo 10 minutos en la revisión del VAR, después de la revisión el árbitro determinó que el gol de Alianza era válido, los del Boyacá Chico amenazaron con no jugar si convalidaba ese gol. Yo creo que ahí el árbitro no tuvo la suficiente personalidad para tomar decisiones, y esa falta de personalidad es la que le cuestionan el por qué demoraron tanto y el por qué adicionaron los 21 minutos que al final se adicionaron. Incluso se señaló una pena máxima a favor del Boyacá Chico, me imagino para compensar, pero aunque la pena máxima existió, previamente el jugador que sufre la infracción estaba partiendo muchos metros antes y muchos segundos antes en posición de adelanto. Para mí debió sancionarse fuera de lugar y no debió convalidarle el penalti al equipo Boyacá Chico. Ese es el partido de la discordia. Dicen que el árbitro Nicolás Gallo no pudo por lo menos terciar o... ¿Cómo es que se llama el término? Bueno, tengo que aprenderme los términos nuevos, pero de todas maneras en el VAR tuvieron una falla técnica, y esa falla técnica consistió en que no se pudieron configurar los puntos de fuga para el trazado de las líneas debido a la poca iluminación en el estadio La Independencia de Tunja. Y un mensaje clarito para la DIMAYOR: hay que exigirle a estos equipos, al Envigado, al Águilas Doradas y al Boyacá Chico, que o arreglan el tema de la iluminación y las canchas, o sencillamente se les decreta el descenso por decreto
decreto mientras no arreglen lo que tiene que ver con los estadios. Lo de la Independencia de Tunja, impresentable. Lo del Estadio Polideportivo Sur, impresentable que a esta altura Envigado no tenga iluminación en su estadio, y lo de Águilas Doradas también impresentable esa cancha. Bueno, ya después del paréntesis tengo que hablar de las otras polémicas arbitrales en el partido entre Millonarios y Envigado. Las dos manos penaltis fueron bien sancionadas. Lo único que queda en duda es el tema de la mano de Sergio Mosquera, que derivó en el penalti que se comió Caliche Mosquera para el Envigado, aunque la mano en el disparo de Daniel Cataño, que revisó el VAR y que derivó en la sanción del manchón blanco para Millonarios, esa sí fue un poquito más clara. En el partido de Cali Independiente Santa Fe, el árbitro mostró bien la tarjeta roja a los dos jugadores de Santa Fe que se enfrascaron en una pelea y no tuvo ningún tipo de inconvenientes. Y en el partido de Águilas Atlético Nacional, el árbitro, a mi juicio, Roldán, que es uno de los árbitros más respetados del fútbol colombiano a nivel internacional, se equivoca no sancionando una pena máxima, a mi juicio, a favor del cuadro Atlético Nacional. A propósito de lo que se presentó en Independiente Santa Fe, ya hay un informe según el cual la junta directiva del equipo cardenal de forma interina va a emitir unas sanciones contra los jugadores Harold Santiago Mosquera y Gilmar Velázquez. No van a estar en la convocatoria para el próximo partido frente a la Alianza en el cierre de la fase todos contra todos de la Liga de Play Mayor, y tampoco van a estar presentes en el primer partido de los cuadrangulares. Aparte, el equipo les tendría que colocar una multa para que esos dos jugadores aprendan a coger escarmiento, porque Santa Fe se tiene que respetar y estos dos jugadores tienen que aprender a respetar al cuerpo técnico y tienen que aprender a respetar a sus compañeros. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con lo que está pasando en el equipo Independiente Santa Fe. Ahora sí, pasemos a la tabla de posiciones del campeonato colombiano, y los puntajes indican que el América es el primero con 36 puntos ya clasificado, segundo es el Deportes Tolima 36 puntos ya clasificado, tercero Atlético Nacional 35 ya clasificado, cuarto Millonarios 35 ya está clasificado, quinto es el Junior de Barranquilla con 34 puntos ya clasificado, sexto Independiente Santa Fe con 33 puntos ya clasificado, y séptimo es el Deportivo Independiente Medellín, que fue el último de los equipos que aseguró clasificación con 32 puntos. Octavo es el Deportivo Pasto, que de momento tiene 29 puntos, y noveno es el Once Caldas, que tiene 27 puntos. Once Caldas tendrá un partido de local frente al Deportivo Cali, un Cali ya eliminado, y Deportivo Pasto se las verá con el cuadro Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini. Vamos a esperar a ver, porque Pasto también depende de la resolución de Dimayor, en la cual se le entregará de todas maneras los puntos al Once Caldas por lo acontecido en el partido frente a la Unión Magdalena. De ahí para abajo, en el 10º lugar está Atlético Bucaramanga con 26 puntos eliminado, 11º Alianza Vallenata con 26 puntos eliminado, 12º el Deportivo Pereira con 25 eliminado, puesto 13 para Deportivo Cali 24 y una campaña vergonzosa. Puesto 14 Fortaleza con 20 puntos eliminado, puesto 15 el Boyacá Chico con 20 puntos eliminado, puesto 16 Águilas Doradas con 18 eliminado, puesto 17 Envigado con 18 puntos eliminado, puesto 18 Llaneros con 17 eliminado, puesto 19 La Equidad con 10 puntos eliminado, y el último es el Unión Magdalena con apenas 8 puntos, no ganó un solo partido hasta ahora del campeonato y está con la pena de regresar a la zona de alerta roja en cuanto al descenso se refiere. Bueno, esa es la tabla de posiciones de la Liga de Play Mayor. Y para rematar este programa el día de hoy, en cuanto a Liga de Play Femenina, ayer el equipo Millonarios cayó derrotado 1-3 a manos del cuadro Atlético Nacional. Hoy a las 3 de la tarde en el Estadio de Techo se jugará el partido entre Fortaleza y el equipo Independiente Santa Fe, partido que será transmitido a través de la señal de YouTube de Win Sports y la señal de YouTube oficial de la Dimayor. Tabla de posiciones de la Liga de Play Femenina, tomando en cuenta que a algunos de los equipos les falta partidos por cumplir, algunos de ellos aplazados.
y el tablero de posiciones de la Liga de Play Femenina tiene el siguiente puntaje. El primero es Independiente Santa Fe con 25 puntos, segundo el América con 24 puntos, tercero el Deportivo Cali con 23, cuarto Atlético Nacional con 22, quinto Deportivo Independiente Medellín con 21, sexto Internacional de Palmira con 21, séptimo La Equidad Seguros con 17, octavo Orso Marzo con 16, noveno Millonarios con 12, décimo Junior de Barranquilla con 11, undécimo el Deportivo Pasto con 10, duodécimo el Once Caldas con 10, en el puesto 13 Alianza Vallenata con 10 puntos, en el puesto 14 Bucaramanga con 8 puntos, en el puesto 15 Real Santander con 8 puntos y último el Fortaleza con 6 puntos. Después de la entrega de la tabla de posiciones de la Liga de Play Femenina, nosotros nos despedimos. Ese fue su programa Fútbol MR Sports. Muchísimas gracias por oírnos, esperamos que la pasen bien, esperemos que la sigan pasando bien. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana para hablar de lo que siga pasando en el fútbol colombiano, colombianos en el exterior, fútbol internacional y especialmente todo lo que tiene que ver con la previa de lo que será la final de Liga de Europa entre el Tottenham y el conjunto Manchester United. A todos ustedes, mil gracias, que sigan pasándola bien. Nos volveremos a reencontrar, si Dios lo permite, el día de mañana. Termina nuestro espacio, y con él llega el pitazo final. Fútbol AMR Sport les agradece su amable sintonía y los espera con toda la información, análisis y opinión de todo lo que ronda en el mundo del balón. Nos encontraremos en una nueva oportunidad, y no olvide seguirnos y suscribirse a nuestras redes sociales.